La madre de todas las benzodiazepinas, el diazepam, engendró un montón de parientes, sea el lorazepam, el alprazolam, el lormetazepam, el ketazolam. Sin embargo, también engendró un derivado que ella no deseaba, un derivado que se convirtió en la peor pesadilla de las benzodiazepinas. Como antagonista y principal enemigo de las benzodiazepinas, surgió el flumacenilo. El flumacenilo es un fármaco que pertenece a la familia de los antídotos, es decir, antagonistas de ciertas sustancias que revierten los efectos principales de las mismas. En este caso, el flumacenilo es el antagonista de las benzodiazepinas, es decir, de los principales ansiolíticos, hipnóticos, sedantes que existen dentro de la farmacología, más específicamente de la familia de los derivados del diazepam. El flumacenilo lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Anexate y actualmente y en el mercado farmacológico es el único antídoto que hay comercializado para las benzodiazepinas. Existen otros fármacos, como por ejemplo las betacarbonilas, pero actualmente no están disponibles en el mercado sanitario y farmacéutico para la reversión de la acción de las benzodiazepinas, por lo cual el flumacenilo sigue siendo el único antídoto para las mismas. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del flumacenilo, donde encontramos que tiene una especial particularidad, y es que el flumacenilo en su estructura molecular es un derivado de las propias benzodiazepinas, es decir, pertenece a la propia familia. La única diferencia es que a pesar de que posee el núcleo central de todo fármaco de tipo benzodiazepina, posee un grupo imidazol, es decir, el flumacenilo es un derivado imidazobenzodiazepínico, de ahí que se le confiere la actividad de antagonismo de las benzodiazepinas, aparte también de la presencia de un átomo de flúor, de ahí el nombre de flumacenilo. Como antídoto que es, el flumacenilo está indicado en cualquier situación donde hay una exacerbación, intoxicación o sobredosificación de las benzodiazepinas, independientemente de cuál sean, diazepam, lorazepam, clonazepam, ketazolam. Cualquier sustancia que sea de tipo benzodiazepínica o un derivado benzodiazepínico. Por lo cual el flumacenilo lo podemos utilizar también en la reversión de los efectos sedantes, hipnóticos y ansiolíticos de cualquier benzodiazepina, así como también en ámbitos quirúrgicos, como por ejemplo en la anestesia, donde utilicemos benzodiazepinas, como por ejemplo el diazepam o el midazolam. El flumacenilo suele ser un fármaco bastante seguro y es bien tolerado por la mayoría de los pacientes, aunque debemos de saber que en cualquier situación donde haya una hipersensibilidad o alergia al flumacenilo no lo utilizaremos, así como también en ciertas situaciones que donde haya una interacción con las benzodiazepinas, incluso aun siendo su propio antídoto, hay situaciones en las cuales es mejor no utilizar el flumacenilo, donde pueden aparecer especialmente
síndromes de abstinencia bastante fuertes por un cese abrupto de benzodiazepinas o directamente también por la aparición de efectos rebote, por lo cual también deberemos tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo, si lo utilizamos el flumazenilo en áreas quirúrgicas, como por ejemplo en la anestesia para la reversión de los efectos hipnóticos sedantes de ciertas benzodiazepinas, como por ejemplo el midazolam, siempre deberemos de esperar a que se pasen los efectos más inmediatos de otras sustancias, como por ejemplo de ciertos miorrelajantes, sea por ejemplo el atracurio, el rocuronio o el becuronio. Así como también deberemos de tener en cuenta ciertas también situaciones como por ejemplo en la epilepsia, ya que muchas de las benzodiazepinas, como por ejemplo el diazepam o el clonazepam, se suelen utilizar para el control de la epilepsia y las convulsiones. Si administramos directamente el flumazenilo, estamos privando a las benzodiazepinas de su efecto terapéutico, por lo cual los pacientes epilépticos podrían volver a su estatus inicial o a la propia aparición de las convulsiones que queríamos tratar. También debemos de tener precaución con ciertas situaciones, como por ejemplo en el alcoholismo y en la toxicomanía, así como también hay poca evidencia del uso del flumazenilo en poblaciones jóvenes, especialmente en menores de 1 año. Y deberemos de tener en cuenta que hay que monitorizar las constantes vitales y las funciones más inmediatas durante la administración de flumazenilo para ver si de verdad se antagonizan los efectos de las benzodiazepinas, por las cuales queremos el flumazenilo como el propio antídoto de los efectos de las mismas. El mecanismo de acción del flumazenilo es tan simple como ser el enemigo natural de las benzodiazepinas, es decir, evitar que éstas ejerzan su acción agonista en el neurotransmisor inhibitorio de tipo GABA, por lo cual el flumazenilo se considera un antagonista del neurotransmisor GABA. Inhibe de forma competitiva el sitio de unión al receptor del propio neurotransmisor, el cual es muy susceptible a la acción de las propias benzodiazepinas en general, por lo cual el flumazenilo podemos decir que hace una competición de tipo farmacológica por la unión al receptor de tipo GABA, pero en vez de estimularlo, inhibe la acción de él mismo. La vía de administración más usual del flumazenilo suele ser la vía intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central. Y aunque no está del todo recomendada, en ciertas situaciones de urgencia y emergencia, también se puede utilizar la vía intramuscular, aunque preferiblemente es mejor conseguir un acceso vascular inmediato. Y se administrará en forma de bolos que se suelen administrar a unos 15 segundos y de ahí repetir al minuto o 2 minutos, pero cada dosis de flumazenilo se tiene que administrar en un mínimo de 15 segundos aproximadamente. La dosificación más habitual del flumazenilo suele ser estandarizada, ya que se utiliza una misma posología para el tratamiento o reversión de los efectos deseados o no deseados de las benzodiazepinas. Si nos vamos a un espectro estándar, podemos decir que el flumazenilo ejerce su acción de antídoto de las benzodiazepinas entre las dosis de 0,3 a 0,6 miligramos de forma intravenosa.
pero la dosis estándar es de 0,2 miligramos por bolo, a administrar en unos 15 segundos. Por eso, en situaciones de anestesia donde hemos utilizado las benzodiazepinas, como por ejemplo el midazolam o el diazepam, para la inducción y mantenimiento de la anestesia, utilizaríamos 0,2 miligramos por bolo intravenoso a administrar en unos 15 segundos. Si vemos que los efectos no se revierten o no hay una mejoría al cabo de unos minutos, podemos seguir administrando bolos de 0,1 miligramos de forma intravenosa al minuto o a los 2 minutos. Si utilizamos el flumacenilo para la propia corrección por el efecto exacerbado o directamente intoxicación por benzodiazepinas, utilizaríamos de nuevo la dosis estándar de 0,2 miligramos de forma intravenosa a administrar en 60 segundos, administrando un máximo de 1 miligramo que puede incluso llegar a 2 miligramos totales. Pero recordamos que normalmente la dosificación adecuada para que el flumacenilo ejerza como su acción de antídoto sería entre 0,3 a 0,6 miligramos, es decir, a los 2 o 3 bolos ya se debería de haber revertido la situación de desaparición de los efectos de las benzodiazepinas. Y en caso de una intoxicación o ingestión bastante avanzada y crítica de benzodiazepinas, también podemos utilizar el flumacenilo en perfusión, por ejemplo, en unidades de críticos o vigilancia intensiva. Esta perfusión la podemos diluir de 10 miligramos de flumacenilo en 150 mililitros de suero salino fisiológico o de suero glucosado al 5%, obteniendo una concentración aproximada de 0,04 miligramos por mililitro y administrando al ritmo que se desee a la hora. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del flumacenilo con el resto de la farmacología existente, deberemos de saber que el flumacenilo es un fármaco que se administra en solitario, preferiblemente. No se tiene que mezclar con ningún medicamento, ni en la disolución, ni en su terapia ENI. Además, el flumacenilo se suele administrar en bolos, por lo cual no se ha administrado de forma muy continua para la reversión de las benzodiazepinas, como mucho en perfusiones, y aún así suelen ser por una vía venosa única. Y deberemos de tener en cuenta que el flumacenilo tiene interacción con ciertos fármacos, como por ejemplo con psicotrópicos, con las propias benzodiazepinas y con los antidepresivos de tipo tricíclicos, como por ejemplo la amitriptilina. El flumacenilo en sí no produce muchos efectos adversos, suelen ser mínimos, pero sí tenemos que saber que el principal efecto adverso del flumacenilo no se deriva de él, sino de la suspensión brusca de las benzodiazepinas en el organismo, las cuales recordamos que su suspensión debe ser de forma gradual, ya que pueden producirse síndromes de abstinencia, así como también efectos rebote. De ahí que la adversidad que presenta el flumacenilo especialmente no es por culpa de él, sino de la supresión y los efectos que producían las benzodiazepinas en el organismo, al cual ya tenían acostumbrado a su consumo. Aún así, el flumacenilo también tiene la capacidad de producir efectos adversos, como por ejemplo dispepsias, la propia alergia al flumacenilo, alteraciones psiquiátricas, ansiedad, mareo, irritación, pero siempre derivados de los cuadros de abstinencia y efectos rebote de la suspensión brusca
de las benzodiazepinas. También puede producir hipotensión arterial, palpitaciones e interacciones que de nuevo tienen que ver con la supresión brusca o el cese abrupto de las benzodiazepinas a nivel del sistema nervioso central. Y por vía intravenosa no se recomiendan los bolos rápidos, ya que pueden incluso agravar más la aparición de un estado de abstinencia o efectos rebotes inmediatos por la carencia brusca de benzodiazepinas. Y también decir que en el embarazo y la lactancia el flumacenilo tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un beneficio-riesgo tanto en la gestante como en el lactante, aunque en este último es mejor evitarlo, ya que no hay suficientes estudios o evidencia científica que avalen una terapia efectiva en poblaciones jóvenes a las cuales se les administra el flumacenilo, especialmente a menores de 1 año. Por último, nos queda hablar de ciertas cuestiones y características que son respecto a el flumacenilo. En primer lugar, es un fármaco que no hay mucha evidencia de su uso en las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, es decir, en diálisis. No hay suficiente información, por lo cual su uso será cauto en pacientes con altos grados de nefropatía y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis en los mismos. También tenemos que recordar que el flumacenilo, aunque no especialmente en sí, es un derivado benzodiazepínico, pero podríamos decir que es la oveja negra dentro de las benzodiazepinas, es la que controla al resto, por así decir. Y por supuesto, recordamos que cuando tenemos que cesar una administración de benzodiazepinas, tiene que ser de forma gradual, no brusca, por lo cual la administración de flumacenilo es un cese inmediato de toda actividad benzodiazepínica, lo cual que conlleva a la aparición de abstinencias y posibles efectos rebotes o residuales de las benzodiazepinas. Por eso, a un paciente al cual se le ha administrado benzodiazepinas y se le revierte la acción de las mismas mediante su antagonista, es decir, el antídoto del flumacenilo, hay que vigilar y advertir la posibilidad de que se produzcan efectos residuales o efectos rebotes de las benzodiazepinas, las cuales se han administrado previamente.